mucha gente... Vamos a hablar de la felicitación que recibió la Cancillería a Argentina. ¿Por el tema Venezuela? Sí, claro. ¿Por el tema Venezuela? ¿Podemos hablar de eso? De un comunicado firmado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, donde, vamos a leer un fragmento del comunicado, si quieren, así, donde celebra de alguna manera la posición argentina frente a Venezuela, ¿no? Que estaba reclamando. Este año hay elecciones parlamentarias. Sí, Argentina mostró su preocupación respecto a la situación política en Venezuela a través de su Cancillería, y esto con picardía, hay que decir, ¿no? Con picardía política, fue celebrado por Patricia. Claro, están trabajando mucho la oposición se está montando mucho sobre la disidencia. Sobre este punto, es un punto, a ver, sensible. Si nos paramos en la Plaza 11, en el andén de la Plaza 11, y le preguntamos a las personas que descienden de la formación del Tren Sarmiento, ¿qué opinan de este tema? La mayoría va a desconocer. Es un tema que es lejano, es un tema que no tiene impacto de modo inmediato en cualquier evento de nuestra vida cotidiana. No, pero el mantra Venezuela, Venezuela, Venezuela... Es un tema de política, de alta política. El general Perón decía que, uno de sus tantos apotegmas decía, la política es la política exterior. Porque tu posicionamiento frente al mundo va determinando los posicionamientos en política doméstica. Como es que es clara la política exterior, tanto es así que definía que como era la más importante de todas las políticas. La política es la política exterior. Lo decía Perón, no lo digo yo. Y en este caso es una política exterior de mucho seguidismo, un seguidismo light, de descafeinado, pausterizado, hay que decir, sin esa retórica molesta que tenía el macrismo. En ese punto hay una diferencia, hay que reconocerlo. No es lo mismo que el macrismo, la política exterior de este gobierno, hay que decirlo taxativamente, no es lo mismo que el gobierno anterior. No, claro. Hay que decirlo, pero algunos preceptos de la política exterior del macrismo se están siguiendo. Por caso, el expediente Venezuela, que es un expediente muy complicado, el expediente Venezuela, para poder abordar. Claramente es un expediente muy complicado. Pero en el medio pasó el expediente Yanine Áñez. Por ejemplo, hay muchos que cuestionan a la Cancillería Argentina por la participación en la última reunión vía remota del Mercosur de Yanine Áñez. Bueno, ahí la explicación que dan es que el presidente... La explicación que apagó la cámara, o no sé, se levantó. No, en el momento en que empezó a hablar Yanine Áñez, pero la pregunta es, en esa reunión de ese organismo multilateral, Sí, es un... donde no está Venezuela porque fue expulsado. Sí. Pero sí está donde Bolivia que no es Bolivia, miembro pleno del Mercosur, estuvo allí. Pero no se le aplica la cláusula democrática, ¿no? Hubo un golpe de Estado. La pregunta es, ¿por qué se legitima? A mí no me parece mal lo que hizo el presidente, está claro, digamos. No me parece mal. Lo que sí me parece mal es la postura de la Cancillería, que me imagino que debe ser la postura del presidente. El presidente trata de alguna manera, de hacer una de cal y una de arena. Bueno, hay un tema ahí, perdón, Daniel, estás marcando un tema, informativamente no quiero que se pase. Ayer hubo una situación en Bolivia muy fuerte, que es que un sector de la oposición, del hoy oficialismo, digamos, aunque no es exactamente el gobierno, hizo un planteo ante Naciones Unidas para que se permita postergar las elecciones, con el argumento de que por el coronavirus las organizaciones sociales tienen mayor ventaja electoral que el propio oficialismo, porque las organizaciones sociales van a tener mayor participación electoral y esto permitiría que gane la oposición, que hoy es Evo Morales, el candidato Mesa.
para que se entienda el argumento, el gobierno o los aliados circunstanciales del gobierno están diciendo que quieren suspender y postergar las elecciones porque puede ganar Evo Morales. Digo para que se entienda. Ahí yo creo que perfectamente merecería una posición pública del gobierno argentino, que no descarto que la vaya a ver, porque la verdad es que el presidente Alberto Fernández ha tenido una posición muy clara. De hecho, Evo Morales está en la Argentina. Sí, no, ese punto... Aún a riesgo de algún disgusto político con Estados Unidos. Hay que decir que atrás, perdón, termino con esto. Sí. Atrás del golpe en Bolivia está Estados Unidos, de eso no hay ninguna duda. Con lo cual, tomar posición frente al golpe en Bolivia es disgustarse con Estados Unidos, no es disgustarse con Janine Áñez, ¿sí? Perdón. Bueno, en el mismo sentido, sí. Así como, bueno, se legitimó al gobierno de Janine Áñez con la participación de Argentina, una decisión que puede ser discutida. Para el gobierno argentino es suficiente levantándose cuando habla Janine Áñez. Para otros dicen, ¿por qué a Janine Áñez se le da un tratamiento que no se le da a Maduro? Porque si los cuestionamientos sobre la democracia se extienden a Venezuela, ¿por qué no se extienden a Bolivia en esos mismos términos? Y no legitimando en un lugar, ¿no? Esa es una discusión que se puede llegar a dar, porque en definitiva lo que debería de darse es, bueno, la no intromisión en asuntos internos de cada uno de los países. La cuestión es que, además, no lerdos ni perezosos, la oposición sacó un comunicado en el día de ayer. Voy a buscar los anteojos, si ustedes me permiten, sí, para adelante. leer un fragmento con respecto al posicionamiento del gobierno de Venezuela. Sí. Y en el documentado, diríamos, en el barrio, Villa Pueyrredón diría, un poco lo descansa el gobierno, ¿no? Y bueno, pero es lo que vos decías, la oposición busca erosionar la relación entre los socios de la coalición de gobierno, y el gobierno busca erosionar la relación entre la coalición opositora, porque también el gobierno está estimulando la fractura o la separación o el distanciamiento de lo que el gobierno considera el sector dialoguista de la oposición, donde están Larreta, incluye en ese sector a Vidal, por ejemplo, el gobierno, del propio Macri, Bullrich, Pichetto y compañía. O sea, el gobierno trata de erosionar a la oposición y la oposición trata de erosionar al gobierno. Igual, en ese juego de espejos, el problema es el freno de mano, a mi modo de ver. A mi modo de ver que en ese juego de espejos seguimos... Mira, y quiero mencionar una cosa que mencioné recién, que es el tema procurador general. Porque hay varios oyentes que están planteando, bueno, pero ¿qué querés que haga si el radicalismo no quiere que sea Rafecas y entonces por el tema de el juicio, el procesamiento de la Rúa, y entonces Rafecas nunca va a ser aprobado por el radicalismo? Claro, pero la solución a eso no puede ser que Casal siga siendo el procurador. A ver si entiendo lo que yo estoy planteando. Si vos no lográs acuerdos para que Rafecas sea el procurador, la solución a ese impedimento político no puede ser que siga el procurador del macrismo. Porque el problema es que tenés un procurador macrista y entonces la Corte sigue al frente de las escuchas judiciales. Es decir, el devenir de la inmovilidad es que las cosas siguen como están. Ese es el problema. No podés con Rafecas, busca otro. Lo hizo en su momento Cristina Fernández, no pudo con, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho que después terminó el muchacho, digo con mucho respeto, el candidato a procurador, el abogado, que después, como no avanzó, tuvo un problema con su currículum, terminó siendo Alejandra Gil Carbó la procuradora. Si no se pudo con uno, Raposo era, si no me equivoco, el apellido, sí. O Reposo, bueno, no se pudo con Reposo, se pudo con Alejandra Gil Carbó, pero no se mantuvo la vacancia, o en este caso aún peor, porque no tenés una vacancia, tenés a uno que puso el macrismo. A eso voy. Digo, eso es hacer política. Es tratar de que las cosas ocurran, tratar de que las cosas sucedan. Y ahí me parece el punto crítico, donde con riesgo a que califiquen todo esto que estoy diciendo de fuego amigo y bla bla bla. Anoche vi en un canal de televisión donde se le dedicaron varios minutos a criticar las críticas
¿no? Acá asiente Eduardo Fabregat. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va? Buenos días. En un canal de televisión le dedicaron varios minutos a criticar las críticas. Sí, porque el tema que nos preocupa en la Argentina claramente es las cosas que dicen aquellos que coincidimos, las cosas que decimos aquellos que coincidimos con el gobierno frente a ciertas medidas que nos parecen, bueno, no importa, pero lo importante parece ser eso en este país donde no pasa ninguna otra cosa, está clarísimo. O sea, varios minutos a criticar las críticas. Bueno, si ese es el principal problema de la Argentina, estamos bárbaros, ¿no? Claro. Estamos bárbaros. Digo, esto ya pasó, ¿eh? El tema de no digas nada porque le das pasto a la oposición o le das pasto a la derecha, ya pasó. Y así... hacerle el juego a la derecha, claro, se le decía. Y así terminó la historia, ¿no? Sí. Así terminó la historia. Entonces digo, ojo, para mí, no sé cómo lo ves vos, Daniel, porque sos uno de los involucrados. Creo que si vos ponés hoy Tonietti en redes sociales, estás mencionado en ese aspecto. No sé cómo lo ves vos. ¿Qué de todo, Gigi? No, esto de dedicarle tanto tiempo desde comunicador. No hay que dramatizar. No hay que dramatizar, pero bueno. No hay que dramatizar. Son un programa de radio. No hay que darle tanta importancia a un programa de radio, un programa de televisión. Lo importante son las políticas públicas, las personas que ejecutan una política, nada más. No hay que dramatizar tampoco. Me parece, no es una cosa como para... a mí me preocupa la política, lo venimos planteando de muchos lados y me parece que es una situación que en algunos puntos está siendo difícil de explicar. Lo que yo dije el otro día, por ejemplo, sé que trajo algún tipo de revuelo de que es un gobierno, yo no dije, quiero aclarar, porque algunos interpretan mal o leen mal o hacen la interpretación en el sentido de que yo no lo quise hacer. Yo no dije que este gobierno es un gobierno de derecha. Yo dije que este gobierno, y lo afirmo, es un gobierno que está girando desde su posición original hacia el centro. Y de donde surgió hacia el centro, está girando hacia la derecha. Es eso lo que yo digo. No digo que sea un gobierno de derecha. Haciendo un giro, un lento giro hacia la derecha. Digo, el tema de la negociación de la deuda, la demora de la reforma de la justicia, lo que se viene en términos de reforma laboral, el blanqueo para pareciera ser, no se conoce, pero la moratoria para los grandes capitales. Vos decís, ¿es un gobierno de derecha? No, de ninguna manera. ¿Cómo voy a decir que es un gobierno de derecha? No, es un gobierno además ha tenido y ha surfeado de una manera muy sólida toda la cuestión de la pandemia. Lo hemos dicho N cantidad de veces también, que el presidente Alberto Fernández va a ser recordado seguramente, si sigue haciendo las cosas como la está haciendo en los términos de la pandemia, como una persona que le ha salvado la vida a miles de argentinos. Claramente. Y después veo, nosotros marcamos algunas cuestiones, siguiendo además el camino que el propio candidato Alberto Fernández marcó en su momento, ¿no? Que si nosotros marcamos algo que si notamos algo que consideramos que se desvía del camino original o con lo cual nosotros no estamos de acuerdo o consideramos que no es el contrato electoral, lo tenemos que decir. De todas formas, como vos decís, somos apenas un grupo de personas hablando en radio, no es tan severo. Para mí es tan importante. Para mí sí, me preocupa ciertas cuestiones cuando lo de Venezuela, por ejemplo, me parece que no es el camino correcto, digamos. Te voy a leer un fragmento. A ver. Te voy a leer un fragmento, mira, del comunicado. Por ejemplo, te voy a leer un fragmento del comunicado de Cambiemos para que entendamos de qué hablamos. Dice: comunicado de la Secretaría de Relaciones Internacionales PRO. En el día de hoy, a través del embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, el gobierno argentino expresó su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Esto con el sello del PRO. Y firmado por Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales, y Patricia Bullrich. Y después, por último, dice: por eso, bueno, un par de párrafos, por eso felicitamos a las autoridades por esta actitud y solicitamos que la misma sea sostenida en el tiempo en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes, con el fin de apoyar un proceso que permita
sin más demora la celebración de elecciones libres e independientes en Venezuela. A ver, Venezuela ha tenido el grado de demonización tan alto, tan persistente, que hasta lamentablemente, y lo hemos marcado con muchísimo respeto, hasta para el propio presidente, el término chavista es un término peyorativo. En la entrevista que dio con Úrsula Vargés al comienzo de esta semana, dice, bueno, me querían acusar de chavista, ¿no? Lo dice en términos peyorativos, y no creo que todos al interior de la fuerza política que le llevó al presidente piensen de esa manera. Digamos, me parece que los que piensan de esa manera, uno infiere, están más representados en la figura de Sergio Massa, ¿no? Que es la figura de Alberto Fernández. Nobleza obliga, Alberto Fernández tuvo una actitud muy valiente al darle asilo a Evo Morales, cuando Felipe Solá, que hace que su política tiene un nivel de seguidismo con Estados Unidos que a esta altura resulta inexplicable, ¿no? Pareciera ser que es un Guido Di Tella sin gracia, digamos, y sin mística. Sí. Y es mucho decir eso, ¿no? No, Guido Di Tella era con todo respeto, era un cancillerazo comparado con los que vinieron después. Con muchos de los que vinieron después. No, sí, eso me parece innegable. Me llamó la atención lo de la gracia. No le agregaba a Guido Di Tella entre el nivel sus de virtudes. seguidismo, bueno, me recuerdo cuando vino Evo Morales acá a la Argentina, una declaración pública de Felipe Solá diciendo que Evo Morales no podía hacer política, no podía hacer política, algo que fue inmediatamente corregido por otros integrantes del gobierno. Tengo entendido, no lo tengo chequeado, diría si fuese periodista, pero que hay una vía de comunicación, tratando de buscar acuerdos, tratando de distender, tratando de tender puentes, así como digo una cosa, digo otra cosa, para que tomen también eso, ¿no? Porque si van a tener alcahuete, por lo menos cuenten todos los alcahuetes. Porque tener alcahuete, además que sean malos alcahuetes, es medio flojo, chiques. Tengo entendido que también el presidente establece cierto vínculo, insisto, no lo tengo chequeado, con el presidente, con autoridades venezolanas, digamos, para decirlo a grosso modo. Y que ese vínculo está en la función de lo que para muchos debería ser el rol de la Argentina, que es el rol de facilitador de una salida democrática a Venezuela, que contemple, entre otras cosas, que se termine el acoso y el bloqueo sobre Venezuela. Bueno, pero ojo con el término salida democrática, porque ahí es justamente uno de los puntos de discusión. En Venezuela rige institucionalmente una democracia desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de la representación. Después la discusión, yo entiendo cuando vos decís una salida democrática, que es que no se convaliden los sucesivos intentos de golpe que se han intentado realizar, incluso con festivales de música. Y este es el punto central. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima está para eso. El Grupo de Lima se creó para estimular un golpe de Estado en Venezuela, para lograr que haya una rebelión militar, para en tal caso enaltecer figuras o civiles o incluso militares de recambio. El hecho de que la Argentina no se haya ido del Grupo de Lima es un punto diplomático delicado. Es una decisión diplomática delicada. Estoy de acuerdo con vos. ¿Qué es lo que te dicen del gobierno? ¿Qué es lo que te dicen del gobierno? Porque nos tenemos que preparar para esto, digamos. Un gobierno que tiene esta impronta. Una para acá, otra para allá. Sí. Una para acá, otra para allá. Digamos, y no se define. Ahora pareciera ser que se definió, porque hasta los propios de Cambiemos salieron a felicitarlo. De hecho, utilizaron la palabra felicitación. Sí. El gobierno sigue en el Grupo de Lima, que como bien decís, es un grupo formado por los Estados Unidos en la región para alentar el golpe militar y la intervención militar y casi como la guerra civil en Venezuela. Sí.